Elecciones 360, mesa de análisis con Carlos Martínez Macías. Continuamos en esta intensa cobertura especial, Elecciones 360, dando cuenta de todo lo que fue esta jornada electoral de este 1 de julio del 2018. Damos paso ahora a una mesa de análisis. Como ya le decía hace un momento, le hemos informado, le hemos compartido datos, estadísticas, cifras, tendencias. Ahora vamos al análisis. ¿Qué significa para Jalisco y para México los resultados que hemos vivido en esta intensa jornada electoral? Para realizar esta tarea, me acompañan en esta ocasión buenos amigos, Armando Zacarías, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara. Armando, bienvenido. Carlos, buenas noches. Mario Ramos, investigador de la Universidad de Guadalajara, politólogo. Mario, bienvenido. Gracias, Carlos. Un saludo al auditorio, a los compañeros de la mesa. Muy bien. Jaime Barrera, periodista, gente de casa. Jaime, bienvenido. Carlos, gracias por la invitación y buenas noches a todos. Y Rubén Martín también, por supuesto, gente de casa. Bienvenido, Rubén Martín. Buenas noches al auditorio y, por supuesto, saludo a todos aquí en la mesa y en el foro. A ver, vamos, tenemos mucha tela donde cortar, vamos rápido. Armando Zacarías, un primer esbozo general. Bueno, un primer esbozo es que el proceso en su conjunto es un proceso perfectamente articulado, no sin detalles o pequeños incidentes en algunas casillas, pero teniendo en cuenta la estructura del proceso, la organización del mismo y la metodología establecida para el desarrollo de estas actividades, que no hay que olvidar, fue un proceso bastante complejo por la concurrencia de elementos electorales que se establecieron. A mi parecer, en su perspectiva general, el proceso logra tener un resultado satisfactorio y básicamente encontramos una estructura ya mucho más articulada y fundamentalmente es importante destacar el hecho de que se trata de un proceso evidente y totalmente ciudadano. Entonces, esta perspectiva alienta mucho para el trabajo. Definitivamente hay que tomar los puntos débiles que tuvo la organización del proceso electoral, pero esta perspectiva creo que alienta mucho el desarrollo de este tipo de elecciones. Rubén Martín, tu primera evaluación. Mi opinión es que este triunfo de la izquierda electoral llega 30 años tarde, 30 años después de que en 1988 se cometió aquel gran fraude por Carlos Salinas de Gortari. Bueno, era el candidato del PRI, pero el Estado mexicano, los poderes fácticos, el mismo ejército interviniendo en el proceso electoral, y creo que eso marcó de una manera grave la historia del país. ¿Por qué? Porque en esos 30 años los gobernantes del PRI, del PAN y luego al final ayudados por el PRD reconstruyeron el país en un sentido conservador, neoliberal, favoreciendo sobre todo los intereses privados, entregando medio territorio nacional en distintas concesiones y con un saldo de sangre, un costo de represión política altísimo. No solamente fueron los muertos que tuvo el PRD los primeros años después de esa elección, sino también los disidentes políticos que han sido asesinados en el país, y ya no digamos este periodo de la llamada guerra contra el narcotráfico. Dicho esto, es claro que es un triunfo histórico el de Andrés Manuel López Obrador. Es producto de un hartazgo social altísimo que yo lo identifico como de tres fuentes. Uno, contra las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, contra la guerra y la violencia y contra la enorme corrupción. Yo creo que la de este sexenio estamos asistiendo a una de las clases gobernantes más corruptas en la historia del país, y eso ya es decir demasiado. Estamos asistiendo a un proceso electoral que se ha construido, lamentablemente, sobre 250,000 muertos, 37,000 desaparecidos, enormes y grandes y muchísimas fosas clandestinas y centros de exterminio en todo el país, de tal manera que ese hartazgo de ese saldo tan devastador que las políticas neoliberales del PRI, PAN y PRD han creado, me parece que es lo que explica en esta elección, que es importante sin duda en ese sentido de rechazo a esta clase gobernante. Ya entraremos luego al debate si fue una izquierda químicamente pura la que va a llegar o un tanto descolorida, pero bueno, ahorita entramos. Mario Ramos, ya tienes ahí tu acordeón. ¿Cuál es tu evaluación en esta primera intervención? Sí, bueno, primero destacaría, Carlos, que
según las proyecciones, podríamos estar ante una participación de los ciudadanos muy alta. El promedio en elecciones presidenciales era de 60-63%. No tenemos el dato preciso en este momento, pero hablan de que es superior al promedio. Incluso algunas proyecciones hablan del 70%. Yo destacaría esto, ¿no? Lo vimos en las filas, en las casillas, en lo particular cuando fui a votar, ya llegué tarde y la casilla parecía... Eso sería un gran triunfo para la sociedad y para la democracia, porque está optando por la vía del voto y por la vía de las elecciones para elegir a sus gobernantes. Eso en un principio, y también la participación de los ciudadanos para fungir como funcionó en mesa directiva de casilla, más de 1.400.000 de casi 3 millones de ciudadanos que aceptaron, que fueron aptos, que fueron capacitados para recibir los votos de los vecinos y de los ciudadanos. Destacaría en principio eso y bueno, también en la parte de los resultados, un rotundo voto de castigo al gobierno federal del PRI, ¿no? Una alternancia, y qué bueno, yo lo veo de una manera positiva, que sean el voto y que sean las urnas donde se demuestra el poder del ciudadano para elegir cambiar de régimen. Muy bien. Jaime Barrera, tu primera intervención. Se confirman todos los resultados electorales. Hoy es la reivindicación de las encuestas. Prácticamente se están repitiendo en las urnas los resultados que se veían venir en las encuestas. Veo una consolidación de la lectura del ciudadano o el uso del ciudadano del voto como un instrumento de castigo a los gobiernos. Hoy esta enorme participación que refiere Mario refleja toda esta factura y este coraje social que había en la población mexicana para salir y demostrar el rechazo y el castigo a un gobierno que se significó por la corrupción y que fracasó en su principal promesa electoral de hace 6 años de pacificar este país. Hoy México está con una crisis de violencia y de inseguridad tremenda, peor a la que querían resolver a fines del sexenio de Felipe Calderón. En ese sentido, creo que estamos ante una gran conmemoración de la mayoría de edad de la democracia en México que vivimos en esta primera alternancia en el año 2000. Este 2018, 18 años después que estamos entrando como a la mayoría de edad, veo en este gesto de generosidad y de reconocimiento de la derrota que sale a dar José Antonio Meade a las 8 de la noche, cambiándonos y haciendo el punto de inflexión de esta jornada electoral que pensábamos iba a estar con un alto nivel de incertidumbre, que íbamos a tener que esperar por la lentitud en el paso del programa de resultados electorales preliminares. Sin embargo, ahí se rompe, sale Meade, dice, tengo que reconocer que las tendencias no me favorecen, felicito a Andrés Manuel, le deseo éxito, y eso no le quedó de otra a Anaya para hacer lo propio minutos después, y luego el Bronco en las redes sociales. En el Estado se cumple también este pronóstico del triunfo de Enrique Alfaro, no con la ventaja que se tenía pensado, y bueno, pues habrá que ver ahí también cómo se restablece esta relación que terminó con roces, con golpeteos entre el futuro presidente electo de este país y el futuro gobernador electo de Jalisco. Armando Zacarías, ¿tuvo que ver el margen, digamos que se confirmó, como decía Jaime, de las tendencias a favor de Andrés Manuel para que los candidatos derrotados salieran a decir el clásico, no salieran a decir más bien el clásico discurso de no me son favorables las tendencias, pero no daban o no reconocían al ganador? Ahora sí lo hicieron. En 10 minutos, sí, tenía razón Jaime, a las 8:10 de la noche, 8:10 de la noche, la declaración de José Antonio Meade fue el reconocimiento del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, cosa que no había sucedido. Efectivamente, usualmente los candidatos decían que no eran favorables, pero no había un reconocimiento directo a un candidato en específico. Entonces, sí, definitivamente aquí hay una consolidación de algo importante como es el hecho de las tendencias que fueron observadas en las encuestas, aparte de todo el manejo que
que se hizo informativo de las encuestas, realmente vemos una correspondencia entre las encuestas y los resultados que estamos viendo en este momento. De manera que me parece que hay una perspectiva muy clara de que este proceso electoral sí constituye un proceso distinto de los otros por la consolidación, por la ciudadanización y por el reflejo que daban las encuestas con los resultados que en este momento estamos viendo. Es decir, hay un reflejo de una sociedad, y esa es la otra parte, una sociedad que tiene una participación mucho más dinámica de la que se había estado esperando. Efectivamente, superar el rango del 64% de participación del sector electoral, nos habla de un cambio muy importante, motivado por una serie de circunstancias. Efectivamente hay un encuentro del ciudadano en ver el empoderamiento que tiene para señalar una opción política en este proceso electoral. Muy bien. Rubén Martín, en el caso de este triunfo, si se confirma esa ventaja tan amplia, en el caso de López Obrador, ¿qué significa esto? Es un gran compromiso para este gobierno por el tamaño del apoyo que le están dando, ¿no? Por supuesto. Yo primero destacaría otra cosa que me parece bastante significativa. Yo le veo en estas elecciones eso, lo primero que dije, un profundo rechazo social a políticas de gobierno, no solo de Peña Nieto, pero claramente identificadas en contra de Enrique Peña Nieto. Lo segundo es que es una derrota de la partidocracia tradicional. O sea, los principales derrotados es el PRI, el PRD, por supuesto, y también el Partido Acción Nacional. Solo un dato. Anaya consigue ahora, sumando el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, casi la misma cantidad de votos o de porcentaje de votos que obtuvo solamente Josefina Vázquez Mota hace 6 años. Y ella iba sola, y además hubo críticas de que era una pésima candidata, y así parecía. Bueno, ahora sumando 3 partidos, Ricardo Anaya tiene apenas más o menos el mismo porcentaje de votación. El de Josefina Vázquez Mota fue como el 25%. Entonces, una gran derrota para este frente. Es una gran derrota para el PRI, que no solamente pierde la presidencia de la República, sino que pierde también Jalisco, que es quizás el estado después de la Ciudad de México, bueno, Veracruz también, de los estados con más electores que se estaban jugando en esta misma elección. Yucatán lo está disputando. El PRI también por primera ocasión va a ser, pues si no, ya no va a ser mayoría ni en el Congreso de la Unión y en muchos congresos estatales. De tal manera que hay una reconfiguración, esa derrota de esta partidocracia tradicional que es el PAN, el PRI y el PRD, y la emergencia de Morena. La apuesta que hizo Andrés Manuel López Obrador, que hace 6 años parecía una locura, es decir, hace 6 años terminó la campaña, renuncia al PAN, les dice, al PRD, corrijo, dice, me voy a fundar otro partido, y muchos, yo supongo que pocos pensarían que ahora estaríamos viendo un triunfo de un nuevo partido, que es Morena, y la emergencia de otros como es Movimiento Ciudadano. Y la consolidación de algunos que se sumaron a este tren de producir votos, que es López Obrador. El Partido Encuentro Social va a tener 70, ahorita lo va a ver Mario, aproximadamente 70 diputados, tiene una gubernatura. Arrasa Cuauhtémoc Blanco en Morelos, casi 60% de los votos, de tal manera que veo esa lectura, esa reconstrucción de los partidos. A ver, vamos a ir allá a la Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador está llegando. Bueno, vamos ahorita a tener más información, pero vamos a tener también el mensaje de Andrés Manuel López Obrador en un momento más. Pero te quiero preguntar, Mario, del tema que decías tú, de que hay un voto de castigo evidente en contra del gobierno del PRI, ¿sí? Evidente. Mi pregunta es, ¿crees tú que está en el ánimo de los mexicanos esa actitud pacifista que López Obrador ha dicho? Que borrón y cuenta nueva, es decir, no castigar a nadie. No, creo que el hartazgo, la indignación, la decepción de la gente, de los gobiernos, no solo del PRI, sino de varios años. Ya refería Jaime que tuvimos nuestra primera alternancia en el 2000, ahí hubo una expectativa muy alta, una expectativa que Fox creó, ahí esperábamos el cambio, un cambio de régimen. Al final lo único que conseguimos fue la alternancia. El régimen siguió intacto, no hubo grandes cambios, todavía hubo una expectativa que después de 12 años de gobierno del Partido Acción Nacional, Enrique Peña Nieto gobernara de manera distinta. Yo
recuerdo muy bien las encuestas, había una gran cantidad de jóvenes que tenían la expectativa de cambio con Enrique Peña Nieto. Esto nunca llegó. Entonces yo creo que los ciudadanos esperarán y le exigirán, y qué bueno, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, que realmente haga cambios profundos en el sistema político, en el económico, en el social. Hay grandes temas, la corrupción, la impunidad, una gran brecha de desigualdad. La expectativa es alta y creo, por los números, que tendrá posibilidad de hacerlo, ¿no? Ya decía Rubén, según la proyección de unas encuestas de Mitofsky, mínimo podría tener 256 diputados en la Cámara de Diputados, o podría llegar hasta 291. O sea, tendría la mayoría simple, no la relativa, la mayoría absoluta, no la calificada, esa requiere 2/3 partes, claro. Pero tener más de 250 votos le pone una condición, pues nada más tendría que sumar algunos otros más, ¿no? Para lograr la calificada y iniciar reformas de carácter constitucional incluso. Por cierto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues ya ves que todo lo hace a través de su Twitter, ya emitió un mensaje de felicitación, ahí está felicitando a Andrés Manuel López Obrador, dice porque es el próximo presidente de México, allí está lo que está mencionando y dice que va a trabajar con él. Bueno, esto es lo que menciona Donald Trump, que como insisto, todo parece gobernar a través del Twitter. Jaime Barrera, el tema de la elección presidencial, ¿a ti te sorprendió, digamos, la brecha con que cerró o simplemente, como tú dices, confirmó la tendencia de todas las encuestas? El escenario que yo tenía es que se iban a confirmar las encuestas, era evidente. Además, de principio a fin, punteó las encuestas y fueron creciendo. Las primeras señalaban 35%, luego alcanzó 40%, hasta llegar y rozar en las últimas, las últimas que se publicaron el miércoles límite, rebasaban el 50%. Hay todo un fenómeno de una hegemonía que ve en Andrés Manuel el rompimiento a un modelo de país, ¿no? Y que representa este discurso de Andrés Manuel, que siempre apeló a los más pobres de México, que son una abrumadora mayoría. Veía también las encuestas de salida de Mitofsky. Morena va ganando en 5 claramente. 5 estados. 5 estados de 9 donde se está disputando la gubernatura. La Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Tabasco, Chiapas. Está peleando fuerte en Puebla y a Guanajuato se fue al PAN. Yucatán, que parecía el único estado en manos que podía retener el PRI, creo que el PAN lo ganó de última hora, con lo que el PRI se estaría quedando sin ninguna de las gobernaturas en disputa. Eso te habla de este ánimo anti-PRI que se reflejaba también en las encuestas. Lo que quería la gente era que el PRI se fuera del poder y hoy está demostrado. 5 gubernaturas y en el caso de Jalisco una votación muy alta. Alta en general en todo el país, ¿no? Se cree que la participación va a romper récords. A ver, Armando Zacarías, ¿y eso es bueno o es malo para México que tenga Andrés Manuel todo el apoyo en la Cámara de Diputados? Bueno, hay que tener en cuenta que llevamos 18 años en un proceso distinto del que habíamos conocido durante todo el siglo XX. Entonces, desde la presidencia de Vicente Fox hasta este momento, hemos conocido diferentes momentos políticos importantes para el país y todos han tendido a establecer algún tipo de cambio y de adecuaciones para la mejor proyección del país. ¿Qué ha sucedido? Ha habido decepciones importantes respecto del régimen de Vicente Fox. Felipe Calderón estuvo a punto de perder con López Obrador en uno de los primeros momentos, en donde ya se hacía presente la crítica ciudadana respecto del sistema, tanto del esquema panista como del esquema priista. Esta recuperación del 2012 del PRI en la presidencia y junto con el PRI, no hay que olvidar que junto con Peña Nieto hubo un fenómeno, no de las proporciones que estamos viendo con Andrés Manuel en este momento, pero ciertamente hubo una ola de arrastre de gobernadores, de diputados, etcétera,
que tuvo un efecto bastante importante en la recuperación de algunas expectativas, pero condicionada a que eso funcionara efectivamente. Una de las primeras acciones, no sé si recuerdan, el responsable de la Secretaría del Agua usó un helicóptero, fue despedido inmediatamente, lo mismo que el funcionario otro funcionario que fue despedido por razones en las que se apuntaba el tema de atacar la corrupción. No hubo nada de esto. Ahora la gente, yo creo que sí, agotaron la paciencia y en este momento hay una señal muy clara. ¿Qué significa esto para Morena? Pues significa un reto muy importante, ¿no? No necesariamente toda la gente está en favor incondicional respecto de Morena y habrá un periodo de gracia que tendrá el presidente de mostrar sus bondades. A ver, vamos a ir a la Ciudad de México, allá al Hotel Hilton, allá en la Ciudad de México. Allá está mi compañero Julio Ríos. Ahí se va a dar el mensaje con Andrés Manuel López Obrador. Julio, te escuchamos. Buenas noches. Adelante, Julio. Gracias, compañeros. Estamos en el Hotel Hilton, sede o centro de operaciones de Morena en la Ciudad de México, y pues los ciudadanos decidieron ya en esta jornada histórica en estos comicios que Morena fuera la primera fuerza del país, no solo al haber ganado la presidencia de la República, sino como ya lo han estado comentando en esta mesa de análisis, ganando la mayoría de las gubernaturas en disputa y también la mayoría en el Congreso Federal. Sería la primera fuerza Morena, seguida del Partido de Acción Nacional, pero la tercera y la cuarta serían los partidos que integran la coalición Juntos Haremos Historia, el Partido del Trabajo y el Partido de Encuentro Social. En este recinto se espera ya que en unos instantes arribe Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México. Ya los otros candidatos, tanto Jaime Rodríguez el Bronco, Ricardo Anaya y José Antonio Meade Curibreña, que fue el primero en hacerlo, reconocieron su derrota y desearon éxito a Andrés Manuel López Obrador. Aquí pues la cantidad de periodistas es copiosa. Ya no cabe un alfiler en esta zona de prensa donde estarán unos instantes dando esta rueda de prensa Andrés Manuel López Obrador. Así que pues estamos aquí a la espera. Hace unos instantes, en las imágenes que se están transmitiendo en estas pantallas, ya se veía arribar al candidato de Morena y virtual presidente electo en su famoso Zuritu, y en este caso pues ya estaba ingresando y habría bajado a las afueras del Hotel Hilton, que es donde está este centro de operaciones. Se congregaron ya cientos de seguidores de Andrés Manuel López Obrador, gritando ya porras, en este caso externando su felicidad. Estaba ahí Antonio Atolini también en el festejo, platicando con la gente, y también se espera que en el Zócalo capitalino, donde por cierto se ha instalado el famoso Zocafood, que es una expo para celebrar el Mundial de Rusia 2018, hay un templete donde hay una pantalla que transmite los partidos de la selección. Ahí se va a aprovechar para que Andrés Manuel López Obrador tenga un festejo, y ya a estas alturas el Zócalo, la plancha del Zócalo presenta una gran cantidad de personas, prácticamente lleno. Incluso se ha desatado ahí la euforia por los souvenirs de Andrés Manuel López Obrador, las camisetas, los llaveritos y toda esta parafernalia que son muy dados los seguidores, y bueno, para adquirirlos. Y bueno, pues reiteramos que Morena, la primera fuerza política, sería con estos resultados la presidencia de la República, que sin duda durante 3 elecciones presidenciales ha estado buscando Andrés Manuel López Obrador, este personaje tabasqueño. Y pues estamos entonces aquí a la espera de cuál es este mensaje. Como podemos ver, la cantidad de periodistas es en este caso copiosa, compañeros, así que pues en cualquier instante ya podría estar arribando a este piso 4 del Hotel Hilton, el Andrés Manuel López Obrador, el virtual presidente electo en esta
en esta contienda. Esto pues antes de que Lorenzo Córdoba Vianello dé a conocer los resultados del conteo rápido. Se esperaba que a las 11 de la noche estuviera listo esto, pero bueno, ya con el anuncio que hicieron los demás candidatos presidenciales, anunciando que de acuerdo con sus actas, pues los resultados no les favorecían, pues ya prácticamente esto confirma la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Incluso hubo comunicación telefónica, por ejemplo, de Ricardo Anaya, como ya lo hemos estado informando puntualmente en esta cobertura de Elecciones 360, en la cual pues ya le desearon suerte a Andrés Manuel López Obrador. Se habrían comunicado ya también algunos otros actores políticos e incluso hasta el expresidente Felipe Calderón, quien es conocido adversario de Andrés Manuel López Obrador, ya en su cuenta de Twitter habría felicitado y deseado éxito a el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido del Trabajo y del Partido de Encuentro Social, la coalición Juntos Haremos Historia. Y bueno, también sorprende en estos datos que el Partido Revolucionario Institucional habría descendido a la quinta fuerza, a la quinta bancada en el Congreso Federal con un máximo de 47 diputados y ya seguida por el Partido de la Revolución Democrática. Estamos aquí a la espera, parece que tardará un poquito más Andrés Manuel López Obrador, pero en cuanto llegue nos conectaremos para estar presenciando totalmente en vivo este mensaje, compañeros. Muchas gracias, Julio. Regresaremos contigo más adelante allá a la Ciudad de México para escuchar el mensaje de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, Julio Ríos desde el Hotel Hilton, cuarto piso, y escuchábamos, en unos minutos más arribará, ya estábamos viendo los periodistas, decenas de periodistas, cientos de periodistas que están ahí esperando este mensaje. Muy distinto, Rubén Martín, este escenario al que vimos en el 2006. En el 2006 fue tan cerrada la elección que Luis Carlos Ugalde dijo que no se podía dar a conocer el conteo rápido para dar a conocer la tendencia a favor de un candidato. Hoy ya no es necesario el conteo rápido. Así es. Yo creo que muy distinto a cualquier elección que yo recuerde, a cualquiera. Porque, por ejemplo, pues antes sabíamos que el PRI ganaba de calle, ya no se necesitaba ni hacer recuentos, ni existían encuestas, ni nada antes. La de 88, yo quiero remontar y recordar esto porque los he escuchado al menos quizás en un par o tres veces, poco señalar como si la transición a la democracia o el gran cambio político viene con Vicente Fox para acá. Yo creo que no. Me parece que el 88 es clave porque rediseña el país y porque además en 94 con el alzamiento zapatista, en realidad se le da mucho crédito a José Woldenberg y a una serie de consejeros de esa época, cuando desde mi punto de vista el mérito para una reforma política de fondo, en 1994 la creó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con insurrección. Cuando se levanta el 1 de enero, posteriormente el asesinato de Colosio, esa situación obliga a Carlos Salinas de Gortari a cambiar. La elección de 94 estaba diseñada de manera tradicional de control del PRI y esa situación de crisis del país, el alzamiento zapatista, la guerra que vivió este país durante 6 años. De Ruiz Macié. El de Colosio primero, no, ese fue después de fue después de la elección o más cercano. Sin embargo, y la elección en agosto, pero el cambio político obliga a cambiar de consejeros electorales, es cuando entra Santiago Krill, Santiago Krill y otros consejeros. Exactamente. Dirigido por Jorge Carpizo, ese proceso electoral. Entonces viene de ahí y por eso es tan inédito esta situación. ¿Por qué razón? Porque si la comparamos, como me preguntabas, con 2006, nos fuimos en la noche de incertidumbre. La elección de hace 6 años sí había una diferencia, un margen mayor. Sin embargo, se retrasaron al hacer sus pronunciamientos los otros candidatos. Y hoy ni siquiera fue necesario. Yo coincido con Jaime, yo me esperaba este resultado conforme veía las encuestas. Lo que me parece sorprendente es la aceptación de la derrota de los opositores, primero de José Antonio Meade y de Ricardo Anaya, que hace ya que ya no tenga, digamos, incluso atractivo el mensaje que en unos minutos vamos a escuchar del presidente del INE. La otra cosa es que López Obrador se convierte en el presidente literalmente más votado en toda la historia del país. Va a tener cerca de 30 millones de votos. Solo para comparar, Enrique Peña Nieto tuvo cerca de 15, 16 millones de votos. Es impresionante la cantidad del margen también. Creo que tampoco habíamos visto un margen de aproximadamente 20% entre el candidato a la presidencia y, el ganador y el segundo lugar. E insisto, para mí, digamos, si queremos ver la fecha como del cambio político relevante, me parece que es 88. Por eso empecé este programa diciendo que este
este triunfo o el reconocimiento de la victoria de la izquierda electoral llega 30 años antes, y en esos 30 años se rediseñó el país de una manera negativa, regresiva desde mi punto de vista. 30 años después llega, ¿no?, el triunfo. Sí, tenemos que hacer una pausa. Vamos a una pausa. Un comentario rápido, Jaime. Yo diría, yéndonos a las fechas, miraría 20 años todavía atrás, 68. hasta el 50 años, al movimiento del 68, que también siembra una semilla ahí, que va creciendo, tiene un fuerte impacto luego también con los sismos del 85, donde hay también un surgimiento de las organizaciones de la sociedad civil muy incipiente, donde se empieza a entender la importancia de los contrapesos a un poder autoritario absoluto que había en ese entonces, y desde ahí yo creo que se empieza a hacer este cisma y empieza a crecer esta presión social que luego tiene un momento crítico, desde luego en el 88, yo considero que sí fue un fraude, que se le roba la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas. No así creo a Andrés Manuel, ni en el 2006 ni en el 2012, pero que estos momentos del 68, del 85 en los sismos, el 88, desemboque, yo por eso lo decía, en esta primera alternancia que tenemos en el 2000 y que hoy se cumplen 18 años de eso. No era nada más como para diferenciar este momento de alternancia. Y bueno, seguramente comentaremos un poquito más adelante, pero, y Rubén, sobre todo tú que sigues este tema y lo has insistido en tus programas de radio, el hecho del fraude electoral, ¿fue tal el tamaño de la diferencia de la votación que hacía imposible una operación de fraude electoral? Porque los mapaches no se corrigieron, simplemente estaba demasiado abierta, digamos, la tendencia. Tengo que hacer una pausa, claro, regresamos ahorita y continuamos con este tema. Estamos de regreso en esta cobertura especial, ahora una mesa de análisis respecto a la jornada electoral de este 1 de julio del 2018, lo que pasó a nivel nacional, lo que pasó en estas 8 gubernaturas que estuvieron en juego, también la jefatura de gobierno del distrito de la Ciudad de México ya, no es el Distrito Federal, la Ciudad de México, y también, por supuesto, las elecciones aquí en Jalisco, en las cuales vamos a entrar en un momento más. Quisiera preguntarte, Mario Ramos, el caso de la Ciudad de México, que la tenía el PRD, la mantenía el PRD, y encontramos que la Ciudad de México en realidad siempre tuvo dueño, que fue Andrés Manuel López Obrador. Sí, claro. Bueno, hay que recordar que la primera ocasión en la que se somete a elección popular el cargo de jefe de gobierno fue en la elección del 97, justo ahorita que hacíamos un poco de historia, ¿no? Claro. Después de esta reforma del 96, la gana Cuauhtémoc Cárdenas y después Andrés Manuel. Entonces no era de... López Obrador, el dirigente del PRD. López Obrador era el dirigente del PRD, efectivamente. Y ya luego en el 2000 él se hace el jefe de gobierno. Se hace jefe de gobierno, le deja Cuauhtémoc Cárdenas, pero bueno, no es de que fuera el PRD. Al final Andrés Manuel tenía ahí una presencia importante, ¿no? Incluso su gobierno estuvo caracterizado por una serie de innovaciones, ahí se afianzó y se consolidó esta fuerza. Bueno, una vez que él forma su propio partido, ya se veía venir, ¿no? La presencia de Morena en las elecciones intermedias, en las diputaciones, en las delegaciones, ya le iba restando un poco de fuerza al PRD. Claro, y Armando, por ejemplo, decía hace un momento Rubén Martín, nos hacía un recuento de la izquierda, de todo este paso, etcétera, etcétera. Pero ya específicamente el fenómeno Andrés Manuel López Obrador, se veía venir también este triunfo, después de haber creado Morena, con esa serie de estrategias mediáticas, incluso la esperanza de México, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, ha habido una tradición ahí muy, muy importante de López Obrador desde que fue jefe de gobierno, al establecer sus ruedas de prensa a las 6 de la mañana. Entonces, a las 6 de la mañana, en ese momento era inaudito tener una actividad mediática a esa hora en las oficinas de gobierno de la Ciudad de México. Y a partir de ese momento, cuando todo el mundo pensaba que era una estrategia fuera de toda cordura, finalmente él comenzó a marcar la tendencia de la agenda que durante todo el periodo que él estuvo
como jefe de gobierno, fue alimentando toda una serie de temas y una serie de elementos muy importantes que sí marcaron una fuerte tendencia y un dominio bastante considerable de algunos aspectos relacionados con la comunicación política. Y durante las candidaturas que ha tenido, hay que recordar que algunas de sus candidaturas, la de 2012 ya fue una candidatura compleja en el PRD antes de renunciar a la estructura del PRD. Ya hubo un jaloneo con fuerzas internas del PRD que tenían en ese momento aspectos muy importantes, pero si una tendencia podemos encontrar a lo largo de toda esta fase es que logró establecer un mensaje bastante eficiente con todas las dificultades que encontró a lo largo del camino. Sí hay una tendencia bastante bien consolidada, organizada y dirigida por los equipos de asesores que tiene Andrés Manuel, pero sí ha habido una tendencia que logra captar un aspecto muy importante, logra darle cauce a la indignación y a la molestia que la ciudadanía tiene respecto de los dos esquemas de los partidos conocidos, o los tres partidos conocidos como los partidos grandes, ¿no? El PAN, el PRI y el PRD. Lo que nos lleva ahora a una conformación de nuevas estructuras y un peso distinto que van a tener los partidos, los que considerábamos como partidos chicos, como Alianza, como PT, como Encuentro Social, que van a tener una participación distinta de la que siquiera nos hubiéramos imaginado hace 2 años. Bueno, y del caso de Andrés Manuel, me voy a ligar a Jalisco, pero sin separarnos, porque la fuerza de Andrés Manuel López Obrador, Rubén Martín, hizo posible un movimiento como el de Carlos Lomelí. No quiero restarle méritos a la personalidad de Carlos Lomelí, pero es evidente que sin la fuerza de Andrés Manuel no hubiera obtenido la votación que tuvo. Mientras este partido de Andrés Manuel López Obrador se consolidaba, ya fuera con militantes propios o jalando militantes, muchos del PRD que se sumaron a su causa, pero también de otros partidos, se sabe del PRI, del PAN. En el Jalisco no se había consolidado el Movimiento de Regeneración Nacional. Sí, apenas si recordamos, diciembre, noviembre todavía había jaloneos y no había una estructura consolidada. Ni oficinas tenía. Yo creo que ni existe como organización, como estructura consolidada. Lo que existe es este arrastre evidente que se notó de esta irritación y cómo López Obrador como personaje político concentró el capital, podríamos decir, crítico del sistema, de la sociedad, la hartazón de la gente respecto al gobierno actual de Enrique Peña Nieto, a la corrupción, los temas que ya dije, las reformas estructurales, temas que son sensibles como esta mentira de que con la reforma energética la gasolina iba a bajar, que iba a haber millones de empleos bien pagados, eso decían, y es todo lo contrario, no solo pagamos la gasolina más cara, sino que hay ciudades devastadas, ciudades del sureste, en Tabasco, en Veracruz, gracias a la reforma energética, a la reconversión, a la privatización de los hidrocarburos. Entonces, todas estas molestias ya las ha concentrado López Obrador y creo que aquí pues, fue evidente que jaló hacia Carlos Lomelí, que también era un personaje y lo sigue siendo cuestionado en temas de los contratos que ha conseguido, de historial también, de cuestionamientos a su trayectoria pública, pero pues nada de eso, es como antes que decían en el PRI, ¿no? Si pones a un elote, por el elote votan. Digo, no quiero minimizar, como decías tú, el triunfo del arrastre o cómo jaló votos Lomelí, pero se debe sobre todo al arrastre de Andrés Manuel López Obrador, no tanto a la figura de él. Porque incluso no conocemos una idea política original o un pensamiento ideológico claro de Carlos Lomelí. No se el conoce. Discurso de López Obrador. Jaime, hace 6 años, en la elección con Aristóteles Sandoval, se decía que si unas semanas más se tardaba la elección, ganaba Alfaro, sí, claro, Aristóteles. Sí, claro. ¿Hubiera pasado lo mismo aquí con Lomelí? Acuérdate que la metáfora era que Aristóteles ya veía en el retrovisor a Enrique Alfaro y que si la meta ya ha estado más lejos, a lo mejor se da el rebase. Acuérdate que quedaron a muy pocos puntos y había un crecimiento muy marcado de Enrique Alfaro, porque ya desde hace 6 años venía este movimiento creciendo, el del alfarismo, que detona de una manera muy especial hace 3 años. Hace 3 años no era la ola pejista ni la ola guinda de Morena, sino era la ola alfarista que arrastra un montón de triunfos en municipios de candidatos que realmente no se conocían y que había postulado
Morena. Creo que es esta perseverancia de la que hablábamos en la pausa, admirable, paradigmática de Andrés Manuel desde su primera candidatura. Estamos ante un hombre que jugó 3 presidencias y tuvo que ir de partido en partido, haciendo alianzas, rompiéndolas, y en este último jalón haciendo alianzas con personas realmente impresentables que apoyaban su discurso de honestidad, que es como su gran bandera que vende a los votantes, la lucha contra la corrupción, la impunidad, la pobreza, con casos ahí que realmente son cuestionables. Hablo de su alianza con el Bester Gordillo, esta gran, la que tuvo que pagar los platos rotos de Enrique Peña cuando al principio de su gobierno quiso aparecer como un gobierno que también iba a luchar contra la corrupción, pero que fue totalmente selectivo, ¿no? Sí, encarceló a Elbester Gordillo, pero le dio fuero a Deschamps, a Carlos Romero Deschamps, lo que dejaba claro que era totalmente selectivo y era más bien como una factura política que otra cosa. Ha ido construyendo eso Andrés Manuel. Hay un momento clave que es en el 2006, cuando rompe con el PRD, empieza la construcción de Morena. No, ya en 2012. En el 2012. En el 2012, perdón, después de la elección del 2012. Sí, critica abiertamente la participación del PRD en el Pacto por México. Siempre lo señala como un asunto de traición incluso del PAN, de incongruencia del PAN y del PRD. Morena siempre se distingue de eso. Eso hace que en la intermedia, en el 2015, prácticamente el control del PRD que tenían cuando estaba Andrés Manuel se parte en 2. Acuérdense que las delegaciones prácticamente ganan la mitad Morena y la mitad del PRD, y ahí se demuestra como en menos de 3 años, con un partido nuevo, les gana la mitad de la Ciudad de México. Hoy les ganó la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, y gana la presidencia de la República y prácticamente deja al PRD en peligro de extinción. 2 estados del PRD, Morelos y Tabasco. Y 2 estados. O sea, 3 en realidad. Con Cuauhtémoc Blanco, que arrasó en Morelos, ¿no? Entonces, bueno, ves ahí todo este arrastre y los riesgos de que toda esta mayoría hagan crecer las tentaciones autoritarias que luego le salen a Andrés Manuel muy bien, ¿no? Va a ser bien importante en ese sentido escuchar lo que diga en este mensaje después de que hubo este gesto de generosidad de sus 2 adversarios que le reconocen el triunfo. Habrá que ver qué dice. A ver, Jaime no me respondió. A ver tú, Mario, ¿hubiera repetido el esquema? Si se tardan más las elecciones, ¿hubiera alcanzado Morena en Jalisco? Yo creo que no. Yo creo que aunque tuvo un crecimiento importante, Carlos no Lomelí, yo creo que no le hubiera alcanzado, porque al final también toda esta información que fluyó, que surgió de Carlos Lomelí, yo siento que se frenó al final este crecimiento, ¿no? Porque él venía de manera fuerte, consistente, creciendo y bueno, tuvo un tope, ¿no? Andrés Manuel es... A ver, tenemos que hacer una pausa. Vamos al Instituto Electoral. Ya reanudaron la sesión, es importante esta sesión, esta reanudación de la sesión, porque van a dar a conocer el conteo rápido. Esto sí es oficial, ¿no, Mario? Sí. Esta es una información oficial de la tendencia. A ver, vamos a escuchar. A ver, es el conteo rápido que mandó a hacer el Instituto Electoral. Es una muestra de 400 más o menos. Así es. Y es la que está en las oficinas centrales del INE, en este grupo de expertos. Así es que correcto. Está en un búnker al que nadie tiene acceso, ¿no? A ver, hay una pequeña pausa mientras se levantó la secretaria de Actas para tomar cuenta de esto. En unos minutos más regresamos. Es importante el conteo rápido porque este sí es un resultado, digamos, más oficial, porque es una muestra científica, estadística, confiable. 467 casillas. Y lo hace la autoridad electoral también. Margen de error. Sí, claro. Es una muestra mucho más robusta. Son cerca de 7,000 casillas en todo el país. En el país, no, pero en Jalisco... La de Jalisco son 460 más o menos. Casi 500, sí, ¿no? Pero esa también la hace el INE desde allá y luego se las pasa a los órganos locales electorales. Y ellos segmentan más la parte de Jalisco para tomar... porque hasta ahorita lo que tenemos son lo que dijo Alfaro. Alfaro dijo que de acuerdo a sus actas
Los datos internos del partido, Las encuestas de salida. La de Mitofsky, la del Financiero, más las actas del partido. Pero que ese estaba pendiente, fíjate, todavía... Sí, la de Mitofsky tiene razón, decían que estaba... Mitofsky dejó un mapita, dejó pendiente Jalisco, dejó pendiente Yucatán. Son los dos que... Y otro había dejado Tal vez también Veracruz. pendiente. No, Veracruz sí le daba una ventaja Morena. a Morena. Puebla lo dejaba también Yucatán, pendiente. Puebla y Veracruz. Y respecto a lo del retrovisor, a lo de si se veía o no, para contestar. Sí, por contestarme, por favor. A ver, sí veíamos que en el 2012 fue claramente que Alfaro se le apareció en el retrovisor a Aristóteles de una manera muy clara. Yo creo que en esta, Lomelí se lo alcanzó a ver, pero a una distancia considerable. Los mismos números lo dicen, ¿no? Aunque hoy, pues está tratando de regatear el triunfo. Lomelí salió a decir que tenía 3 puntos arriba, ¿no? Los datos de este conteo en torno a esta mesa. El día de hoy hemos atestiguado una jornada electoral en la que las y los jaliscienses acudimos a votar en paz y con orden para elegir a quien ocupará la próxima gubernatura de la entidad. Ha llegado el momento de dar a conocer las tendencias de votación entregadas por el Comité Técnico Asesor del Instituto Nacional Electoral, instancia responsable de la realización del conteo rápido luego de la conclusión de la jornada electoral. Es oportuno recordar que el conteo rápido es un ejercicio de estimación estadística de alta precisión y que por ello es obligatoria su realización en todas las entidades de la República Mexicana cuando se celebra la elección por la gubernatura, como es el caso de nuestra entidad. El conteo rápido, a diferencia de las encuestas de salida, también conocidas como exit poll, no se basa en declaraciones de personas para hacer sus cálculos, sino que toma como fuente única de información los datos de los resultados de la votación, asentados en los cuadernillos para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo en la casilla. Por tanto, los datos que damos a conocer reflejan los votos depositados y contados en las casillas que se instalaron el día de hoy. El comité que entrega estos resultados está integrado por científicos expertos en las áreas de estadística y matemáticas, nombrados por el Instituto Nacional Electoral y quienes han diseñado una muestra estadísticamente sustentada para toda la entidad con el fin de estimar con la mayor precisión posible dos datos de gran relevancia. La primera estimación es el porcentaje de participación ciudadana en la jornada electoral a nivel estatal. La segunda estimación es el rango de votación que obtuvo cada uno de los candidatos y la candidata a la gubernatura del estado de Jalisco. Es importante recordar que, si bien el conteo rápido es un ejercicio estadístico muy preciso, la información que arroja es preliminar, al igual que los resultados del programa de resultados electorales preliminares. Los resultados finales de la elección para la gubernatura de Jalisco son los que arrojará el cómputo estatal que inicia el próximo miércoles 4 de julio. De acuerdo con los datos entregados por el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido y con un nivel de confianza del 95%, el porcentaje de participación de votantes en la jornada electoral se estima entre un 56.2 y un 59.1%. Con relación al registro de candidatos de la elección a la gubernatura por parte de partidos políticos y coaliciones, los rangos estimados de votación para cada candidatura son los siguientes. Miguel Ángel Martínez Espinosa, del Partido Acción Nacional, límite inferior 10.5%, límite superior 12%. Miguel Castro Reynoso, del Partido Revolucionario Institucional, 16.1%, límite superior 17.6%. Carlos Manuel Orozco Santillán, del Partido de la Revolución Democrática, límite inferior 0.8%, límite superior 1.2%. Carlos Lomelí Bolaños, coalición integrada por los partidos PT, Morena y PES, límite inferior 23%, límite superior 25.3%. Enrique Alfaro Ramírez, candidato de Movimiento Ciudadano, límite inferior 37.7%, límite superior 40%. Y por último, María Rosa Araiza Soltero, del partido PANAL, límite inferior 1.7%, límite superior 2.2%. Y este dictamen relativo al conteo rápido lo firman el doctor Alberto Alonso Coria, Michelle Ansarut Chacalo, el doctor Carlos Hernández García Diego, el doctor Manuel Mendoza Ramírez, el doctor Luis Enrique Nieto Barajas, el doctor Gabriel
Núñez Antonio, el doctor Carlos Erwin Rodríguez Hernández Vela, la maestra Patricia. Una disculpa. Partido Verde Ecologista, el límite inferior 2.4% y el límite superior 3.3%. Finalmente lo firma el doctor Rueda Díaz del Campo. Todas las estimaciones mencionadas, reitero, tienen un nivel de confianza del 95% y la precisión necesaria para generar certidumbre estadística sobre sus resultados. Con estas cifras se reitera el compromiso del Instituto para proporcionar información cierta y oportuna la misma noche de la jornada electoral. Quiero reconocer el civismo y la responsabilidad mostrada por la ciudadanía en la jornada electoral del día de hoy. Confiamos que es por la vía pacífica y a través del sufragio ejercido en libertad como se determinan los puestos de gobierno y representación popular. Hoy, Jalisco ha demostrado su compromiso con la democracia y su madurez cívica y política. Muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Bueno, estamos ya siendo testigos de la información del presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Dio a conocer ese conteo rápido, confirmó las cifras más o menos del triunfo de Enrique Alfaro sobre 15 puntos sobre el candidato. Hay que mencionar que estamos ante un resultado preliminar nada más. ¿Tú conoces de este conteo rápido, Mario? Sí, bueno, es una muestra representativa, confiable, sí, con un margen de error, casi 500 casillas, y bueno, por la diferencia entre el primero y el segundo lugar, está fuera, muy fuera del margen de error, entonces hay un claro ganador, ¿no? Ya los resultados lo confirmaron, y bueno, 14, 15 puntos es una cifra muy importante, ¿no? Así es. Confirma lo que se veía, ¿no? El primer, segundo y tercer lugar que estaban claros, incluso el cuarto de Miguel Ángel Martínez, y confirma más o menos las encuestas de Mural, por ejemplo, de hace un mes, más o menos en esos márgenes. Quizás lo único es que incluso para las mismas expectativas que tenía Enrique Alfaro y su equipo de campaña, saca una menor diferencia a favor de la que esperaba. Y seguramente Carlos Lomelí esperaba a lo mejor más. Pero hay que detenernos en el PRI cercano al 16%, por ejemplo. Yo creo que es el peor resultado del PRI en Jalisco. En su historia, resultado, ¿no? Del PAN también, un 10%, hasta 8%. El resultado peor es para el PRD, que desaparece prácticamente como partido, 8.8 y 1.5. Saca más Salvador Cosío con el Partido Verde que el PRD, incluso me parece que la maestra del Panal también más que el PRD. O sea, es un desastre absoluto para el PRD, confirmando pues esta idea que yo he remarcado como la derrota de la partidocracia tradicional. Aquí también el PRI, el PAN y el PRD están derrotados. Jaime. Sí, saca más el Panal, la candidata 1.7 en el piso bajo, 2.2% en el piso alto, más que el PRD. De hecho, el PRD se está colocando en el último lugar de los partidos políticos. 3%. Donde se ve claramente cómo pesa este abandono que hubo del grupo UDG, que a sus mejores cuadros los manda a esta alianza con el partido Movimiento Ciudadano y el PAN. Pese a esta que se llamó Alianza Dinámica, donde en unas sí y en unas no, bueno, pues ahí está uno de los efectos, ¿no? Los efectos claros de lo que pasó en el PRD, ¿no? Y se confirma, Armando, considerar un aspecto importante de esto, ¿no? O sea, en el caso de Movimiento Ciudadano, efectivamente hace 6 años venía la conformación de la estructura del partido. Sucede lo mismo que está sucediendo ahora con Morena. En aquellos momentos todo estaba basado en un liderazgo que tenía en ese momento Enrique Alfaro, y en este momento no tenemos un partido Morena, tenemos a un candidato que viene dentro de la estructura del movimiento nacional que representa Andrés Manuel López Obrador, pero no hay una estructura de partido, a diferencia de ese proceso electoral en el que prácticamente Alfaro alcanzaba a Aristóteles Sandoval. Entonces, hay una diferencia importante. No creo que lo vea cercanamente en el espejo retrovisor, pero lo cierto es, no Carlos Lomelí, sino el partido Morena se constituye en este momento como un esquema de partido distinto, totalmente nuevo en Jalisco,
Como se estaba diciendo, en diciembre todavía no había una conformación estructural de partido en Jalisco. De manera que sí hay una diferencia que vería yo respecto de Morena y respecto de Enrique Alfaro con su Movimiento Ciudadano, que ahora ya tiene una estructura mucho más consolidada de partido dentro de la región, en el estado de Jalisco. Y si lo vemos a nivel nacional, Movimiento Ciudadano pues aparece en Jalisco y prácticamente en ningún lado más. A ver, es lo que le iba a preguntar y se las dejo aquí en la mesa. ¿Se cumplieron los cálculos de Alfaro al haber decidido ir solo en la contienda con este triunfo o no necesariamente fueron, digamos, favorables a raíz del resultado nacional que ganó López Obrador? Yo creo que si haya ido en alianza con PAN y PRD como se dio a nivel nacional, haya podido mantener estas diferencias que tenía en las encuestas al principio. Como vemos, son 10 puntos del PAN, ¿no? la distancia se cerró, ¿no? Hubo, creo, un menosprecio de esas fuerzas políticas que aquí se está reflejando. Porque hoy no fue solamente la ola naranja. La ola naranja tuvo otra fuerza que se le atravesó, que fue la pejemanía, ¿no? La ola guinda, que ahí se está viendo también en los resultados que acabamos de escuchar en este conteo rápido. La diferencia que en algunas encuestas llegó a ser de que de 30 puntos. Sí, al principio así es. De 30 puntos se bajó a 15 puntos. Si le ponemos en la misma metáfora del retrovisor y cada punto es 1 metro, pues sí, Alfaro se le acercó al coche de Alfaro en aquel momento a 4 metros, a 5 metros, Aristóteles. Bueno, hoy que al principio Alfaro no veía a Lomelí ni de lejos, se le fue acercando, rebasó a Miguel Castro, allí va y se quedó a 15 puntos. Pero esto que parece como una soberbia política de Alfaro, porque es el que decidió eso al final de cuentas. Sí. También es un cálculo político. Dicho por él, en la entrevista aquí en Cosa Pública, decía, es que también probablemente si sumo a PRD y PAN, también pierdo otro tipo de electores. Y es probable que al final eso jugó en su cálculo, ¿no? Esa idea de que también podía perder, esta idea que él quiere mantener de llegar sin compromisos. Y también eso lo hace porque al final, si los hubiera sumado, hubiera tenido que repartirles. A ver, nada más, tenemos que ir a un enlace, adelante. Pero te preguntaría rápidamente nada más, ¿es más fácil construir un puente desde MC que haberlo hecho desde el frente, si haber sido aliado? Me refiero con López Obrador. Por supuesto que sí. Yo no tengo la menor duda que ellos se van a arreglar. ¿Por qué razón? Antes que nada son unos políticos pragmáticos, tanto López Obrador como Enrique Alfaro, y las diferencias que hubo en campaña estoy seguro que se van a resolver. Les conviene a ambos entenderse. Vamos a ir a un enlace nacional con el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Va a dar a conocer precisamente los resultados del conteo rápido en este enlace a nivel nacional. La obra más representativa. Hace unos minutos he recibido del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido la estimación de los resultados de la elección presidencial. El conteo rápido es un ejercicio científico, estadístico, que permite calcular con un alto grado de precisión, a partir de una muestra representativa, las tendencias de votación que tendrán cada uno de los candidatos presidenciales, así como el porcentaje de participación ciudadana en las urnas. A diferencia de las encuestas de salida, que estiman los resultados a partir de las declaraciones de los electores sobre el sentido de su voto, el conteo rápido se basa en los datos que los funcionarios de casilla asentaron en las hojas de operaciones, un documento previsto por la ley, luego de haber contado uno por uno los votos emitidos por los ciudadanos para la elección presidencial. De esta manera, el conteo rápido calcula los resultados a partir de los sufragios efectivamente depositados en las urnas. De ahí su alto grado de precisión. El día de ayer, de manera pública y transparente, fue seleccionado aleatoriamente el grupo de casillas de las cuales se han tomado los datos de la votación emitida para presidente de la República y que sirvieron de base para la estimación del conteo rápido. Se trata de un grupo de hasta 7,787 casillas que representan el 5% del total de las que hoy fueron instaladas a lo largo y ancho del país. Esos datos fueron recibidos y procesados
por 9 de los más destacados matemáticos y estadísticos de México, quienes integran el comité técnico asesor mencionado. Vale la pena subrayar que los datos que mencionaré a continuación son preliminares, igual que los que en estos momentos se están haciendo públicos a través del programa de resultados electorales preliminares, el PREP. Los resultados definitivos y que tendrán validez legal para determinar los triunfos electorales serán los que arrojen los cómputos distritales que comenzarán el próximo miércoles 4 de julio a partir de las 8 horas. De acuerdo con los datos que me han sido entregados por el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, el porcentaje de participación ciudadana en la jornada electoral se estima entre el 62.9 y el 63.8% de la lista nominal nacional. Por lo que hace a la votación obtenida por los candidatos a la presidencia de la República, los rangos estimados de votación en el orden del registro de los partidos que los postularon son los siguientes. Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente, obtuvo una votación que se ubica entre el 22.1 y el 22.8%. José Antonio Mid Curibreña, candidato de la coalición Todos por México, obtuvo una votación que se ubica entre el 15.7 y el 16.3%. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el 53 y el 53.8%. Finalmente, el candidato independiente Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón obtuvo una votación que se ubica entre el 5.3 y el 5.5%. Como puede observarse, de acuerdo con la estimación del conteo rápido, los rangos de votación obtenidos por el candidato puntero no se sobreponen con los de sus contendientes, razón por la cual puede confirmarse una clara tendencia de votación a su favor. Además, les recuerdo que el PREP continuará recibiendo información de los votos computados en cada una de las casillas, tanto para la elección presidencial como para las de senadurías y diputaciones, hasta las 8 de la noche del día de mañana. Cualquier persona puede a través de Internet consultar en tiempo real, conforme se van recibiendo por el INE las actas de escrutinio y cómputo de cada casilla, los resultados de las distintas elecciones federales. Quiero aprovechar este espacio para agradecer especialmente al 1.400.000 ciudadanos y ciudadanas que aceptaron la invitación del INE para desempeñarse como funcionarios de casilla. Muchos de ellos continúan contando los votos de las elecciones federales y locales que hoy se realizaron. Su compromiso fortalece nuestra democracia y debe ser un motivo de orgullo para todas y todos los mexicanos. La de hoy ha sido una jornada exitosa en donde las y los electores acudieron a votar de manera libre, masiva y en paz para elegir a quienes habrán de ocupar los espacios de representación política. Se trató de una auténtica fiesta ciudadana en la que las y los mexicanos reivindicamos nuestro compromiso con la democracia y recreamos la pluralidad y diversidad política que nos caracteriza y enriquece como sociedad. Ahora nos toca a todos estar a la altura de este ejercicio democrático ejemplar y, con apego a las reglas del juego que nos hemos dado, encarar los desafíos históricos que México enfrenta con pleno respeto a la voluntad soberana que hoy se ha expresado en las urnas. Muchas felicidades a todos, muchas felicidades a México. Gracias por su atención. Nuestros gobernantes. La jornada electoral que se llevó a cabo en todo el territorio nacional, la más grande de nuestra historia por el número de electores y de cargos públicos en contienda, se realizó con normalidad, equidad y una amplia participación ciudadana. Hace unos momentos, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral dio a conocer los resultados del conteo rápido
que el instituto realizó, conforme a lo acordado por su consejo. Con base en ese conteo, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo el mayor número de votos en la elección presidencial. De conformidad con lo establecido en nuestro régimen electoral, será necesario esperar a la conclusión de los cómputos distritales y, en su momento, a la declaración de validez que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De confirmarse este resultado, Andrés Manuel López Obrador se convertirá en el presidente de la República para el periodo 2018-2024. Hace unos momentos me comuniqué con el ganador de la elección presidencial para expresarle mi felicitación y asegurarle que él y su equipo de trabajo contarán con el apoyo del Gobierno de la República para realizar una transición ordenada y eficiente. Estoy seguro de que todos los mexicanos le deseamos una gestión exitosa en beneficio de nuestro país. En su momento, el Instituto Nacional Electoral también dará a conocer los resultados de las elecciones para integrar el Congreso de la Unión. A su vez, los organismos públicos locales de cada entidad federativa informarán acerca de los resultados de las elecciones estatales y municipales. México ha decidido en democracia, en un proceso libre y plural, conducido por un órgano independiente y autónomo, como lo establece nuestra Constitución. Expreso mi reconocimiento a todas y todos los candidatos que participaron en el proceso electoral. Su esfuerzo es testimonio de una clara voluntad de contribuir al desarrollo de México y confirma la vitalidad de nuestra democracia. También reconozco la dedicación y el espíritu cívico de los millones de ciudadanas y ciudadanos que durante la jornada electoral se desempeñaron como funcionarios de casilla, representantes de partidos y observadores. Hoy como ayer, las instituciones del Estado mexicano garantizarán que se cumpla la voluntad mayoritaria de nuestra sociedad. Hago un llamado a las y los ciudadanos para que por encima de nuestras legítimas diferencias nos unamos en torno a los valores que compartimos y de las instituciones que hemos creado para trabajar juntos en el bienestar de nuestro país. La nación nos necesita a todos unidos por un objetivo común: seguir mejorando la vida de las y los mexicanos. Unidos, todo es posible. Muchas gracias. Presidencia de la República. Bueno, hemos escuchado dos mensajes, el del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dando a conocer este conteo rápido, un mero formulismo, aunque ya tenemos las estadísticas, las comentaremos ahorita, y el otro, el mensaje del presidente de la República, un mensaje a la nación con motivo de esta jornada electoral. Mario Ramos. Pues estos mensajes son muy importantes, Carlos, para nuestra democracia en el país. El que hayan salido los candidatos a reconocer el triunfo, el mensaje de la autoridad electoral del presidente, nos habla de que podemos estar ante la posibilidad de que nuestra democracia esté madurando, de que estemos caminando a tener una democracia con mayor calidad, una democracia que esté en vías de una consolidación. ¿Y por qué digo esto? Porque una de las características, uno de los requisitos indispensables de la democracia es que los perdedores reconozcan el triunfo de los que ganaron. Me parece, digo, por lo que vi en las redes sociales, aquí en Jalisco todavía parece que no ocurre eso, aun cuando ya nos dieron el Instituto Electoral conteo rápido una diferencia entre el primero y el segundo de 15% aproximadamente, el candidato en segundo lugar, Carlos Lomelí, aún en su cuenta de Twitter se declaraba ganador. A mí me parece importante, incluso lo decíamos aquí en el corte, el Consejo Coordinador Empresarial, aquel consejo que estuvo financiando, patrocinando spot en la elección de 2006 en contra de Andrés Manuel López Obrador, fueron los principales orquestadores de aquellos mensajes de que Andrés Manuel era el peligro para México, ya salieron a reconocer el triunfo. Entonces, bueno, estamos en una situación muy importante para el país. Son apenas algunas horas que cerraron las casillas y prácticamente ya hay un presidente reconocido por todos. Esto nos lleva a que no se va a judicializar esta elección, no habrá posiblemente impugnaciones, todavía queda una posibilidad. Hay causales de nulidad de la elección, ¿no? 3, que se comprobara. Probablemente en elecciones a gobernatura, no creo que aquí haya una sorpresa como rebase de topes gastos de campaña, recursos de procedencia ilícita, no, yo creo que los mensajes son claros y hay un ganador a la presidencia de la República. Tú decías
digamos, el resultado, que no va a haber impugnaciones en el tribunal. Lo más relevante es que no se va a soltar el tigre, como se decía, ¿no? Esta idea de que se pudiera ver la tentación del fraude y la gente con justa razón indignada salir a las calles no se da. Lo que sí sorprende es la diferencia, porque es más amplia la diferencia que le concede este resultado ya del INE que los conteos rápidos dados a conocer por Mitofsky y por El Financiero. 53% en promedio López Obrador, 22% para Naya, es decir, 31 puntos de diferencia entre el primero y el segundo lugar, y cae mucho más, por si duda quedaba, el PRI, 16% de promedio de votación, o sea, es muchísimo. Rubén, la mayor votación para un presidente en México. Así es, sin lugar a dudas, o sea, va a tener cerca de 30 millones de votos o más. No, con el 53% van a ser más de 30 millones de votos, y también se confirma lo que mencionaba en el caso del PAN, la suma, es decir, de este frente, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano probablemente también tienen menos votos que los que obtuvo, ya, sin duda los que obtuvieron juntos PAN y PRD hace 6 años, pero solamente los que tuvo el PAN. Y una cosa interesante, hay una correspondencia entre las tendencias de las encuestas y los resultados que estamos viendo. El gran temor que existía por parte de la ciudadanía era la discrepancia que hubo en el Brexit, que hubo en España, que hubo en Estados Unidos, etcétera. Aquí hay un rango muy importante que es sí el acercamiento cada vez más importante de estructuras ciudadanas en el procesamiento de los procesos electorales. Muy bien. Estamos... solamente, brevemente, escuchaba, no recuerdo si al director de Mitofsky, a Roy Campos. Creo que en la de Estados Unidos, en realidad, las encuestas daban la ventaja a Hillary, y en el voto popular así ocurrió, y no en el voto del Consejo Electoral. Es una votación distinta. Y en el Brexit la diferencia fue de menos de 5 puntos, que también estaba en el margen de error. Entonces, creo que se sobreestimaron estas ideas de que las encuestas se equivocan, ¿no? Pero además, como alguien dijo, sería lo más absurdo de la historia de las encuestas si no se confirmaban estas tendencias. A ver, vamos a ir a la Ciudad de México. Está llegando ya al Hotel Hilton, a la sede de este cuartel de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ir hasta allá. Estamos completamente en vivo. Allá está nuestro compañero Julio Ríos cubriendo este mensaje del virtual ganador de la elección, así tenemos que decirlo. Estas imágenes son en vivo desde la Ciudad de México, el Hotel Hilton. Ahí está Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, este es un día histórico y será una noche memorable. Una mayoría importante de ciudadanos ha decidido iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. Agradezco a todos los que votaron por nosotros y nos han dado su confianza para encabezar este proceso de cambio verdadero. Expreso mi respeto a quienes votaron por otros candidatos y partidos. Lo mismo manifiesto para los 3 candidatos a la presidencia de la República de las distintas organizaciones que el día de hoy han reconocido nuestro triunfo, nuestra victoria. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior, el interés general. Como afirmó en su momento Vicente Guerrero, la patria es primero. El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. No apostamos a construir una dictadura.
abierta ni encubierta. Los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido. Habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de asociación y de creencias. Se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra Constitución. En materia económica, se respetará la autonomía del Banco de México. El nuevo gobierno mantendrá disciplina financiera y fiscal. Se reconocerán los compromisos contraídos con empresas y bancos nacionales y extranjeros. Los contratos del sector energético suscritos con particulares serán revisados para prevenir actos de corrupción o ilegalidad. Si encontramos anomalías que afecten el interés nacional, se acudirá al Congreso de la Unión, a tribunales nacionales e internacionales. Es decir, siempre nos conduciremos por la vía legal. No actuaremos de manera arbitraria, ni habrá confiscación o expropiación de bienes. La transformación que llevaremos a cabo consistirá básicamente en desterrar la corrupción de nuestro país. No tendremos problema en lograr este propósito, porque el pueblo de México es heredero de grandes civilizaciones y por ello es inteligente, honrado y trabajador. La corrupción no es un fenómeno cultural, sino el resultado de un régimen político en decadencia. Estamos absolutamente seguros de que este mal es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica, y también por la corrupción se desató la violencia en nuestro país. En consecuencia, erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal del nuevo gobierno. Bajo ninguna circunstancia el próximo presidente de la República permitirá la corrupción ni la impunidad. Sobre aviso no hay engaño. Sea quien sea, será castigado. Incluyo a compañeros de lucha, a funcionarios, a los amigos y a los familiares. Un buen juez por la casa empieza. Todo lo ahorrado por el combate a la corrupción y por abolir los privilegios se destinará a impulsar el desarrollo del país. No habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales, ni de endeudar al país. Tampoco habrá gasolinazos. Bajaré el gasto corriente y aumentará la inversión pública para impulsar actividades productivas y crear empleos. El propósito es fortalecer el mercado interno, tratar de producir en el país lo que consumimos y que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Quien desee emigrar, que lo haga por gusto y no por necesidad. El Estado
el Estado dejará de ser un comité al servicio de una minoría y representará a todos los mexicanos, a ricos y pobres, a pobladores del campo y de la ciudad, a migrantes, a creyentes y no creyentes, a seres humanos de todas las corrientes de pensamiento y de todas las preferencias sexuales. Escucharemos a todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados. En especial, a los pueblos indígenas de México. Reitero una frase que sintetiza mi pensamiento: por el bien de todos, primero los pobres. Cambiará la estrategia fallida de combate a la inseguridad y a la violencia. Más que el uso de la fuerza, atenderemos las causas que originan la inseguridad y la violencia. Estoy convencido de que la forma más eficaz y más humana de enfrentar estos males exige necesariamente del combate a la desigualdad y a la pobreza. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. A partir de mañana convocaré a representantes de derechos humanos, a líderes religiosos, a la ONU y a otros organismos nacionales e internacionales para reunirnos las veces que sean necesarias y elaborar el plan de reconciliación y paz para México que aplicaremos desde el inicio del próximo gobierno. Me reuniré todos los días, una vez que asuma el cargo de presidente, desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, con los miembros del Gabinete de Seguridad Pública, es decir, habrá mando único, coordinación, perseverancia y profesionalismo. Seremos amigos de todos los pueblos y de todos los gobiernos del mundo. En política exterior se volverán a aplicar los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y de solución pacífica de las controversias. Y como decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Con el gobierno de Estados Unidos buscaremos una relación de amistad y de cooperación para el desarrollo, siempre fincada en el respeto mutuo y en la defensa de nuestros paisanos migrantes que viven y trabajan honradamente en ese país. Amigas y amigos, agradezco las muestras de solidaridad que he recibido de dirigentes y de organizaciones sociales, políticas y religiosas de los distintos países del mundo. Ya hemos contestado las primeras llamadas de felicitación de jefes de Estado y de gobierno de algunos países. A todos nuestro sincero agradecimiento y respeto. Debo reconocer el comportamiento respetuoso del presidente Enrique Peña Nieto en este proceso electoral. Muy diferente, porque me consta, al trato que nos dieron
los pasados titulares del Poder Ejecutivo. Fue ejemplar la pluralidad y el profesionalismo de la prensa, la radio y la televisión. Los medios de información no fueron, como en otras ocasiones, correas de transmisión para la guerra sucia. También mi gratitud a las benditas redes sociales. Reitero el compromiso de no traicionar la confianza que han depositado en mí millones de mexicanos. Voy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallaré. No voy a decepcionarles. No voy a traicionar al pueblo. Mantengo ideales y principios, que es lo que estimo más importante en mi vida, pero también confieso que tengo una ambición legítima. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. Deseo, anhelo con toda mi alma poner en alto la grandeza de nuestra patria, ayudar a construir una sociedad mejor y conseguir la dicha y la felicidad de todos los mexicanos. Muchas gracias de todo corazón. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno, es el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, un mensaje repitiendo buena parte de lo que ya había comentado en campaña, ratificando otras partes. Bueno, vamos a ir hasta la Minerva. Allá está Enrique Alfaro en un mensaje ante la gente que está siguiendo, que lo siguió en toda la jornada y en su campaña. Lo que la gente quiere como un mandato para todos nosotros, a quienes nos ofendieron, a quienes con sus mentiras nos atacaron y nos denostaron. Desde ahorita les digo, no pasa nada, ya pasó la campaña, no vamos a vivir con rencores ni con odios, vamos a mirar para adelante por el bien de Jalisco, por el bien de México. Desde este momento, desde aquí, desde este lugar emblemático de nuestro estado, le mandamos un mensaje al próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que respetamos el que haya ganado con votos la voluntad del pueblo de México y que habrá con él una relación de respeto, de diálogo y de cooperación para sacar adelante a nuestro país y a nuestro estado. Nunca más un México de odios y de rencores, nunca más un México de confrontación y de ánimos encontrados, nunca más un México en el que nuestras diferencias nos dividan en lugar de hacernos pensar en las coincidencias que nos unen. Hoy todos los candidatos que logramos el triunfo con el apoyo de ustedes, le decimos al pueblo de Jalisco muchas gracias. Gracias de corazón, porque la manera como lucharon todas y cada una de ustedes, todos y cada uno de ustedes, es motivo de verdad de reconocimiento. No crean que no nos damos cuenta. Me encantaría poder abrazar, darle un beso y un abrazo muy fuerte a cada uno de los que están en este lugar. De corazón, gracias por habernos apoyado así, gracias por luchar con nosotros. Hoy Jalisco habló y habló fuerte. Demostramos que ante un fenómeno político que barrió en todo el país,
aquí supimos defender nuestra identidad, aquí se construyó un proyecto que levantó la voz y que supo resistir el embate de quienes creían que los iban a derrotar. Eso debe de ser motivo de compromiso de todos. El nivel de responsabilidad que asumimos a partir de este momento es enorme. No le voy a fallar al pueblo de Jalisco. Me da mucho orgullo poder decir que hoy, como candidato a gobernador en los dos municipios en los que he tenido el honor de encabezar un gobierno, en Tlajomulco y en Guadalajara, gané contundentemente. Y eso es la mejor muestra de que gobernamos bien y gobernamos para todos. Por eso, hoy los invito a que ya cuando lleguemos a la casa, para no hacerlo antes de que manejemos, hoy nos tomemos un tequila como manda nuestro estado. Allá ya están en eso. Tomémonos un tequila y digamos salud y gracias al pueblo de Jalisco. Gracias a ustedes. Gracias por su apoyo. ¡Que viva Movimiento Ciudadano! ¡Que viva Movimiento Ciudadano! ¡Que viva Movimiento Ciudadano! ¡Que viva Jalisco! ¡Y que viva México! ¡Gracias, hoteles! ¡Gracias y felicidades a todos! No es parte del discurso de Enrique Alfaro. La verdad es que durante la transmisión de este discurso en vivo estábamos también enlazados con Andrés Manuel López Obrador, escuchando su mensaje allá en la Ciudad de México. Pero ahí en la Minerva, ahí se encuentra mi compañero Edgar Olivares, quien nos hace pues, un breve recuento de lo que ocurrió ahí en este festejo. Adelante, Edgar, te escuchamos. Y a todos en la mesa, muy buenas noches. Así es, justamente estaba por concluir el discurso del presidente electo, el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó Enrique Alfaro a este escenario instalado en la glorieta de la Minerva para hablarle a sus seguidores. Básicamente lo que dice Enrique Alfaro es que va a ser un festejo tranquilo, pide a sus seguidores que festejen con tranquilidad, con calma y sobre todo con respeto a sus adversarios. Dice que no fue fácil llegar a este momento de poder ganar la gubernatura de Jalisco, que ha sido una lucha de varios años. También destaca que los municipios donde gobernó, tanto Tlajomulco de Zúñiga como Guadalajara, es donde recibe una votación muy importante y contundente. Ya iremos viendo los números conforme se desarrolle el PREP. Pero, pues con el conteo rápido que dio a conocer el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, le da una tendencia clara de triunfo a Enrique Alfaro, quien se esperó a que se hiciera oficial este conteo rápido para venir aquí a la Minerva. La verdad es que no vino tanta gente a la glorieta de la Minerva, solamente una parte de esta glorieta estuvo llena de gente, pero al parecer él no quiso hacerlo de manera masiva. Parece ser que gente de aquí de la zona metropolitana vino a la Minerva, estuvo acompañado por el candidato a Guadalajara, Ismael del Toro, quien lo antecedió en el uso de la voz y se proclamó ganador también. Estaba con él Pablo Lemus y los candidatos al Senado, así como algunos dirigentes de Movimiento Ciudadano. Y pues señaló que ahora lo importante será enfocar las baterías para no fallarle a Jalisco, y también dijo que trabajará de la mano con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que lo conoce desde hace tiempo y que tendrá cordialidad y también buscará el diálogo y el entendimiento con el nuevo presidente de México. Parte de lo que ha sucedido esta noche en un festejo, insisto, tranquilo, un ambiente muy relajado con algo de música, pero muy tranquilo, la verdad, para lo que se pudiera esperar de un triunfo de un candidato a gobernador. Y seguramente ya en los próximos días Enrique Alfaro se reunirá con el gobernador Aristóteles Sandoval
para ir viendo el tema de la transición, porque recordemos que ahora será una transición más rápida, será en diciembre y no en marzo del próximo año. Recordemos que Aristóteles Sandoval entrega este gobierno en diciembre y seguramente también en los próximos días o semanas buscará un acercamiento con Andrés Manuel López Obrador. Es mi reporte desde la Glorieta de la Minerva. Carlos, y a todos en la mesa, un saludo. Muchas gracias a Edgar Olivares con esta crónica de lo que fue este mensaje. Efectivamente fue un festejo realmente tranquilo, no había mucha gente cercana, digamos, a él, a diferencia de hace 6 años que estaba abarrotado en la Minerva, y el mensaje, Jaime, también muy conciliador, parecido incluso al de López Obrador. Sí, efectivamente. Incluso viendo a lo que viene con la relación con el presidente de la República, con el resto de los candidatos, sí, sin duda un discurso que se parece en el tono al de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Conciliador, incluso el presidente, el de Andrés Manuel con el presidente Enrique Peña, que hace una distinción ahí muy importante. Me trató muy decentemente, muy distinto, en clara referencia a Fox y a Felipe Calderón. Seguramente en esos momentos, pues el expresidente Fox sí está preocupado por el tema de su pensión. Habrá que ver, hasta eso Andrés Manuel ya no mencionó. De acuerdo, muy bien. Armando Zacarías, ¿qué te pareció este mensaje? Pues ya... Bueno, 2 mensajes, ¿no? Que no tuvimos oportunidad de analizar. Todo el mecanismo ha sido extraordinariamente interesante porque desde el primer momento en que los partidos reconocen, antes de los resultados, de la emisión de los resultados de conteo rápido del INE y del IEPC, se destensó el ambiente complejo que hubo durante el proceso de campaña. Entonces, esto plantea posibilidades razonables de pensar en que haya puentes y mecanismos políticos para los momentos que siguen. Son partidos, tanto Morena como Movimiento Ciudadano, bastante jóvenes en el escenario, pero propuestas políticas bastante eficientes en las que pensó la ciudadanía y han votado por ellos. Entonces, lo que sigue ahora es una fase sumamente importante de gestión política, de negociación política con actores muy diversos, no solamente políticos, y estos discursos abonan justamente a pensar en que hay una línea muy distinta de la efervescencia que produjo el proceso electoral, de las animadversiones que en un momento dado se expresaron en el proceso electoral, pero que ahora tiene que establecerse un plan y una estructura de gobierno, y estos mensajes dan una buena señal de ese intento realmente de reconciliación entre todos los sectores políticos que intervinieron en los procesos. Rubén Martín, ¿tú qué rescatas del mensaje, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador? Sí, antes del mensaje, solo un comentario. Cómo los partidos políticos ya no lo aplicaron otra vez. Hacen que la sociedad se pelee durante las elecciones y nada más pasa el proceso electoral y todos llaman, olvidémonos de todo, ¿no? Cuando dejan heridas en muchos sectores de la sociedad. De verdad, no, más allá del simple comentario, sí quiero llamar la atención sobre algo que ya habíamos discutido antes, las campañas mismas como forma de deliberación y de resolver los problemas de la sociedad. Yo soy crítico de las elecciones y de este sistema liberal que tenemos, porque me parece que justamente es lo que propician los partidos y las élites. Y sobre el mensaje voy a aprovechar para también tratar de imaginar o comentar qué podríamos esperar ya de un gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El mensaje me parece que es totalmente conciliador, como se esperaba, porque ya sí lo había anticipado prácticamente en sus mensajes de cierre, sobre todo en las entrevistas. A lo mejor en los mítines parecía más rijoso, pero si tú revisas todas las entrevistas que hubo a lo largo de la campaña, como más especializadas en tercer grado, lo que decía a las televisoras. Incluso en los debates, ¿no? Incluso en los debates. Él ya estaba pensando en esto. Es impresionante, parece ser, cómo le resultaron las cuentas. Hablaba de llevarse el 50%, de que este arroz ya se coció, y efectivamente le salió así. Ahora, ese mensaje conciliador solamente podría ser que preocupe a algunas empresas, a algunos políticos. Sí es cierto que la entrega de contratos
de las rondas de la reforma petrolera, de la reforma energética, en particular los contratos de asignación de bloques petroleros, hubiera casos de corrupción. Yo creo que es lo único que parece que podría medio hacerle ruido a algunos inversionistas, a algunos empresarios, a algunas empresas incluso extranjeras. De otro lado, no hay que olvidar que ya sabemos cómo gobierna Andrés Manuel López Obrador. La experiencia de la Ciudad de México creo que va a repetirse en algún sentido. Va a ser un mandatario que utilice programas sociales. Ya ha hablado de que va a duplicar pensión incluso a los adultos mayores, la nueva pensión para los jóvenes, para que estudien, y dice estudiantes sí, sicarios no, y otros programas sociales. Pero creo que también puede ser, contrario a lo que piensan los grandes empresarios de este país, puede ser un gobernante que sea muy favorable a la empresa privada, es decir, a los grandes capitales. Recuerdo a Pierre Salama, un economista francés que conoce muy bien América Latina, y él hablaba del primer gobierno de Lula, y él afirmaba que la burguesía brasileña nunca se había visto tan beneficiada como con ese gobierno de Lula, es decir, de izquierda. Creo yo que eso puede pasar con un gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y en ese sentido creo que puede dejar a deber muchísimas cosas. Habló de que primero los pobres y también el tema de los indígenas. En tema de pobreza, como la expectativa está en mejorar la calidad de vida y los ingresos de los más pobres. Pero lo que está ofreciendo es duplicar el salario. El salario, aún duplicándolo, apenas es la mitad de lo que sugiere el Coneval de que sea el ingreso para no estar en la línea de pobreza. Es decir, son 12,000 pesos y el salario lo duplicaría, es decir, estaría administrando la explotación, es mi opinión. Y de otro lado, en pueblos indígenas, hay pueblos indígenas como los Cucapá o Kumiai, que tienen casi el 90% de su territorio entregado a concesiones mineras. ¿Qué va a hacer con esos pueblos? A ver si es cierto el tema indígena, ¿no? Muy bien. Mario Ramos, el mensaje de Andrés Manuel. Bueno, conciliador, como ya lo mencionaban mis compañeros, yo destacaría que, bueno, ahora tenemos que ver cómo va a administrar el triunfo, ¿no? Ya ha mandado mensajes a distintos sectores, a los otros partidos. Hasta el presidente Trump. Hasta el presidente Trump, me parece correcto, adecuado, da tranquilidad de estos famosos y esperados mensajes también a los mercados, ¿no? Creo que bien, y también en congruencia con lo que había dicho durante su campaña. A mí me llama la atención, vamos a ver qué hace él con todo este bono de legitimidad, ¿no? Con esta diferencia tan importante de votos, con la mayoría que va a tener en el Congreso de la Unión, a ver cómo lo procesa, ¿no? Sí, este discurso puede llevar a la conciliación, pero no solo eso, sino al acuerdo político con otras fuerzas para hacer los grandes cambios que el país requiere. Y Jaime, me llamó la atención el discurso de Andrés Manuel López Obrador, que inició hablando a los mercados financieros. Empezó con el tema económico, su mensaje, donde él dijo... A los votantes, a los adversarios y luego la parte... Pero es muy importante lo que dices, Carlos. También como que le aclara y manda señales a los mercados, hey, no voy a expropiar. Sí. Si voy a respeto al Banco de México, etcétera. Autonomía del Banco de México, voy a seguir con la disciplina financiera y fiscal, que si eso lo ligamos con el discurso de Meade que dice, a ver, te vamos a entregar un país con finanzas sanas, que tiene 43 meses consecutivos con crecimiento, con récords de empleo, en fin, ¿no? Creo que toma esa palabra, ese mensaje, y al hilo de ese mensaje aclara este tema. Dice, no va a haber expropiaciones, vamos a revisar todo lo de la reforma energética en el Congreso, en tribunales nacionales y extranjeros. Creo que trata de mandar una señal clara ahí. A ver, Andrés Manuel fue ambiguo en su campaña. Entonces eso crea cierto grado de incertidumbre de hacia dónde irá México. Esta mayoría, este respaldo abrumador que recibe del votante en más del 53%, le puede dar muchísima fuerza para aprovechar y cambiar las estructuras que en este país son las que han provocado pobreza, desigualdad, corrupción e inseguridad, como lo planteó él mismo en su discurso sin decirnos cómo le va a hacer. A mí me llama la atención que, pues con 18 años en campaña, apenas mañana va a convocar para ver cómo le va a hacer para pacificar al país. Pues ¿por qué no hizo esos foros antes para ofrecernos
una respuesta con certidumbre de qué se va a hacer para enfrentar el problema más grave de este país, que sin duda es la violencia y la penetración de la delincuencia organizada, no solamente en policías y gobiernos, sino cada vez en amplios sectores de la comunidad, que seguramente él pudo percibir en campaña. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aprovechar todo este bono democrático para, a diferencia de Vicente Fox en el 2000, ahora sí revisar, hacer los cambios que se requieran, combatir tanto cacicazgo, tantos grupos de interés creados, que esta vez incluso fueron sus aliados de campaña. Veo a la gente cercana del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, veo a la gente del Sindicato Minero, veo algunas alianzas con grupos políticos en los estados, también con gente muy cuestionada en esas comunidades. Entonces, ese es el riesgo de si toma y aprovecha esta fuerza para hacer honor a todo este discurso de conciliación, de cambio, de lucha contra la desigualdad, la corrupción y la impunidad, como lo acaba de decir y lo dijo a lo largo de la campaña, o este apoyo también lo puede caer en la tentación de ser un gobierno autoritario, ¿no? Esa es como la disyuntiva que se ve hoy. Bueno, nos quedan unos minutos nada más. Yo tocáramos el caso de Jalisco, Armando. ¿Qué se espera para Jalisco ahora que se confirmen oficialmente los triunfos de Alfaro, las alcaldías que él adelanta que ha ganado, etcétera? Falta, por supuesto, la conformación de la Cámara de Diputados, del Congreso local, etcétera, etcétera. Son muchos aspectos los que efectivamente inciden en la conformación de un esquema y un estilo de gobierno que pueda poner en funcionamiento Movimiento Ciudadano. Sin embargo, el punto importante aquí es la manera en que la ciudadanía, así como en el caso de Morena, volcó su opción de gobierno hacia un personaje como Enrique Alfaro, de forma que el reto va a ser importante en la conformación precisamente de todos estos mecanismos de gobierno, como es el Congreso, como son los sectores empresariales locales, etcétera, y que pueda lograr establecer una línea organizada de gobierno, y sin olvidar el hecho de la confrontación también en la fase electoral entre Andrés Manuel López Obrador y el propio Enrique Alfaro, con señalamientos bastante fuertes entre los dos. Habrá que ver cuál va a ser el mecanismo y la línea de negociación que van a tener el gobernador virtual del Estado de Jalisco con el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. De manera que yo creo que hay todavía una parte de trabajo bastante importante en las próximas semanas que van a tener que conformarse, pero en este momento pues es totalmente legítimo el apoyo ciudadano y las celebraciones que van a tener los dos candidatos. Rubén Martín, lo que viene para Jalisco. Lo que viene para Jalisco, mira, de lo que yo he escuchado, bueno, la apuesta central del discurso de Enrique Alfaro es la propuesta de refundación. Me parece que tiene un diagnóstico adecuado, no funciona el sistema de justicia, ha aportado cifras, hay una inseguridad terrible, es decir, estamos en guerra al ver los niveles de homicidios dolosos, otra vez el caso de las desapariciones en Jalisco tan grave, la presencia del crimen organizado, la imbricación justamente de esos negocios ilícitos con la estructura del poder político, porque no pueden funcionar esos grandes negocios si no participa la protección del poder político en ellos. ¿Cómo lo va a romper? En ese sentido digo que el diagnóstico a mí me parece sensato, pero esa propuesta de refundación pasa solamente por tratar de reformar ciertas instituciones, ciertos poderes públicos. Esto ya lo vimos hace poco más de 20 años justamente con el gobierno de Alberto Cárdenas, que habló incluso de una nueva constitución, de una gran y ambiciosa reforma política, de una reforma del Poder Judicial. Y me parece que se reprodujeron las viejas prácticas. Yo creo que eso puede ocurrir en el caso de Alfaro. No ha sido muy claro de cómo lo va a convocar a esa refundación. Y en el plano económico, yo lo que le he escuchado como con mucho énfasis es un gran proyecto de infraestructura, ¿no? De inversión en infraestructura. Habla, si mal no recuerdo, de una inversión de 153 mil millones de pesos. Cuando se habla de infraestructura se piensa en inversión, pero creo que suele no verse otro aspecto, que es el que las grandes obras de inversión son estos grandes megaproyectos que por lo regular son las arterias del capital, son las carreteras, es la inversión en energía eléctrica, en agua, que con la justificación de abastecer a la población regularmente sirven para las grandes empresas.
Y pocas veces esos grandes megaproyectos sirven a las localidades, a las poblaciones. Yo no veo que tenga claro cómo hacer una vida más digna a partir de combatir la explotación, el despojo, la represión, que son como los problemas estructurales que hay en la sociedad. De tal manera que yo soy un tanto escéptico de que logre eso. Y me parece que también son retos semejantes que tiene López Obrador. Me llama la atención que dice primero los pobres, pero no va a tocar la estructura del Banco de México, que recuerdo fue reformada, tiene autonomía y más allá de lo que decidan los ciudadanos en las urnas, hay una estructura que no se puede tocar y que no es votada, es designada, y esa estructura es la que decide la política económica. O sea, hay contradicciones de fondo y solamente recuerdo que justamente esa estructura legal, jurídica, de ese entramado en el que está el Banco de México, fue creado en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari después de que ese robo de las elecciones de hace 30 años y cuando inicia este periodo de políticas neoliberales. Muy bien. Mario Ramos, ¿qué viene para Jalisco? Pues una nueva fuerza política, ¿no? Va a tener un gran control, ¿no? Un gran control. Presencia. Sí, claro, si pensamos en el Congreso del Estado. Y faltan los ayuntamientos. Además, presencia de regidores en la gran mayoría de los municipios, tal vez. Y que arrasó en toda la zona metropolitana. Sí. Arrasó Movimiento Ciudadano Tonalá, incluso, que era un bastión ahí del PRI. Probablemente que gana, y seguramente tendrá más diputados que la legislatura pasada Movimiento Ciudadano, pero ahora con una segunda fuerza que es Morena, ¿no? Aquí va a ser muy importante el papel que va a jugar el PRI, con los pocos diputados que tenga representación proporcional. No sé si obtengan el triunfo de mayoría relativa en alguno, el Partido de Acción Nacional también, a lo mejor algún distrito, pero la gran mayoría de los distritos mayoría relativa seguramente se los llevará Movimiento Ciudadano con una segunda fuerza. ¿Cuál va a ser el papel que va a jugar el PRI, ¿no? ¿Con quién se va a aliar? Porque, de todas maneras, son 38 diputados, tal vez el Movimiento Ciudadano pueda alcanzar 19, ¿no? No van a tener mayoría absoluta. Entonces, vamos a ver cómo se resuelven los temas, ¿no? Una junta de coordinación política, probablemente sin el Partido de la Revolución Democrática presente en estas decisiones que se toman en esta importante junta, ¿no? Muy bien. Jaime Barrera, ¿qué viene para Jalisco? A ver, sin duda es la consolidación de esta fuerza política emergente que nace en el 2012, ¿no? Que tiene como su origen en la conquista vía PRD del Ayuntamiento de Tlajomulco 3 años antes. Si juzgamos a partir de lo que escuché decir Enrique Alfaro con sus cuentas, dicen que ganan los 9 municipios del área metropolitana de Guadalajara que conforman el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano. Eso tendría que darles una gran ventaja para desarrollar una visión metropolitana que él empujó desde este papel como de alcalde mayor que jugó cuando fue alcalde de Guadalajara, con una gran influencia en el Congreso. Bueno, pues hoy esa consolidación puede hacer avanzar con medidas que avancen más rápido todo este tema del ordenamiento territorial que creo yo que también tiene graves rezagos y serios problemas en la ciudad. Creo que también tendrá que demostrar toda esta apertura democrática y de ser un gobierno mucho más cercano al ciudadano en la medida en que escuche todas estas agendas que desde la sociedad civil se desarrollaron en estas campañas electorales. Yo creo que particularmente hoy hubo una actividad mucho más proactiva de organizaciones de la sociedad civil que desde distintos ámbitos de la ecología, del desarrollo urbano, de los derechos de la mujer, estuvieron ahí lanzando propuestas a los distintos candidatos. Hoy que Enrique Alfaro resultó el ganador, pues habrá que ver de qué manera responde y permite que haya una participación activa de los ciudadanos y de estos grupos intermedios de la sociedad civil para definir su plan de gobierno y qué va a hacer para lo que prometió a lo largo de la campaña, incluirlo en su programa de gobierno con indicadores claros de cumplimiento y ver también cuál va a ser la manera de resolver temas de combate a la corrupción, a la impunidad y de inseguridad y violencia en los que no les fue muy bien en el Ayuntamiento de Guadalajara y que para dar con el traste hoy llegan con esta noticia que generó toda una polémica antier y que tiene señalamientos graves ahí de este grupo político que apenas empieza a empoderar y a consolidar su presencia en Jalisco, desde donde también creo se van a convertir en un contrapeso muy importante del gobierno federal. Yo tengo una duda si se van a entender rápido con Andrés Manuel López Obrador o si van a optar
con Alfaro a la cabeza, de convertirse en el contrapeso del poder federal que les dé también visibilidad y proyección nacional. Pues muy bien. Quedan muchos temas, queda lo del Senado, queda la conformación del Congreso local. Ya será tiempo de analizarlo luego. Armando, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches. Mario, muchas gracias. Gracias, Carlos. Jaime, muchas gracias. Muchas gracias a ti, buenas noches. Rubén Martín, muchas gracias. Gracias a toda la audiencia y un gusto compartir con ustedes. Bueno, y estamos llegando ya a 16 horas de transmisión ininterrumpida en esta cobertura especial, Elecciones 360. A todo el equipo de Canal 44, también de Radio Universidad, a los compañeros de las radios en las regiones, a los amigos reporteros, productores, redactores, al equipo de edición, a todo este gran equipo, muchas gracias, y a usted sobre todo por habernos seguido. Una vez más podemos decir que tenemos una tarea cumplida en esta ocasión. Muchas gracias y muy buenas noches.